Ponce de León. Samuel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Julio. Mucho gusto. Gracias, igualmente, Samuel. Samuel, pues te toca hablar sobre uno de los temas que me parece que brincan del tema técnico y científico específico de la pandemia, porque el propio presidente de la República ha dicho que el obstáculo o el mayor, lo que más ha creado problemas en el curso, en el flujo de la cuarta transformación, pues ha sido justamente la pandemia. Coloca inclusive en un nivel mucho más abajo la crisis económica y más abajo a sus opositores y a los medios de comunicación que le son adversos. ¿Cómo se ha manejado esta estrategia del gobierno obradorista frente a la pandemia, Samuel? Bueno, quizás conviene iniciar comentando sobre lo que decía el presidente y efectivamente el tema de la pandemia es extraordinariamente grande y grave. Va mucho más allá de salud, es un tema social en todos los aspectos de la vida del país. Se ha afectado grandísimamente. ¿Cómo se ha manejado? Bueno, pues yo diría que con claroscuros. Pienso que en general la respuesta inicial fue satisfactoria. Ha habido muchos aciertos importantes. Yo consideraría que el tiempo de instaurar una serie de medidas fue adecuado. Pienso que la reconversión fue hasta un grado un éxito. Pienso que la transparencia de los datos ha sido desde un principio acertada, por más que haya habido discusión en relación a una diversidad de cifras que se manejan y al reclamo de la falta de exactitud de los datos, pero creo que ha habido un esfuerzo por tratar de ser transparentes, informando cotidianamente lo que viene ocurriendo. Y desafortunadamente, en un problema como esto, nada puede considerarse un éxito o una magnífica respuesta. Todos son pérdidas. Hay demasiados enfermos, demasiadas muertes, demasiados costos en lo que implica el confinamiento y la limitación del tránsito, y también en la limitación de, en general, la economía. Entonces, esto se convierte desde luego en un escenario pues muy propicio para criticar prácticamente casi cualquier movimiento. Pero yo diría que en términos generales la respuesta fue oportuna y se tomaron las medidas que debían de tomarse en un principio. Una vez que esto empieza a evolucionar, hay desde luego faltantes, hay limitaciones, hay en un principio una sorpresa. Ciertamente los administradores fueron rebasados por las circunstancias, fue clara la deficiencia en términos de equipo de protección personal para el personal de salud. Y ha habido alguna discusión también en torno a algunas medidas que tendrían que haber sido desde un principio muy claras, muy coherentes, muy proactivas en relación, y estoy hablando básicamente de algunas medidas de prevención, específicamente el cubrebocas, que tendría que ser una recomendación básicamente desde los más altos niveles, utilizándolos, porque en el mejor de los casos evita que uno se infecte y evita la transmisión de la infección, y en el peor de los casos ciertamente no tiene ningún efecto nocivo utilizarlo. Así que en esta amplitud de temas se desarrolla la pandemia. Yo creo que en términos generales la respuesta ha sido responsable, pero ciertamente con un grado de dificultad inmenso en muchos temas. Uno de los planteamientos que hace el presidente López Obrador y que también lo señala el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, es el hecho de que se heredó un sistema público de salud pues en una situación crítica y que frente a ello se tuvo que remontar y se tuvo que habilitar. En verdad así estaba el sistema público de salud en una situación caótica y crítica, Samuel Ponce de León. Sí, así lo considero yo.
durante décadas he trabajado en el sistema de salud y hemos visto cómo paulatinamente ha venido deteriorándose este sistema, siempre insuficiente, pero en las últimas lustros cada vez más gravemente insuficiente. Y uno lo puede ver con toda facilidad, entra a un internet, entra a los reportes de la Organización Panamericana de la Salud, a los reportes de la OCDE, y ve a México colocado en los últimos lugares en términos de número de médicos, número de especialistas, número de enfermeras, número de camas de terapia intensiva, número de hospitales. Entonces uno puede seguir enumerando deficiencias. Visitaba uno los hospitales y había equipos abandonados porque habían pasado años sin mantenimiento. Entonces el escenario sí ha sido muy malo y la pandemia llega en un momento extraordinariamente complicado porque nunca hay un buen momento para que nos enfrentemos a una pandemia, pero sí en el país, en medio de una transición administrativa de mayor calado y con una decisión de, pues básicamente, quemar las naves con el sistema de salud, sin tener preparadas bien a bien todo lo que tenía que seguir, ha sido un grave peso el tener que confrontar la pandemia. Y por eso tenemos algunos resultados muy comprometidos, ciertamente la mortalidad, ciertamente un mensaje que además no termina de llegar a la población, y este es uno de los aspectos que yo creo que tendrá que repensarse ya inmediatamente, la comunicación tanto en México como en el mundo de la autoridad en salud para la población está siendo muy poco efectiva, así que las medidas no están siguiéndose correctamente. Esto tiene una gran cantidad de orígenes, pero el proceso de comunicación no es lo que debiera de ser en circunstancias como las que estamos viviendo. Claro. Samuel, todo esto se ha involucrado la politización y la polarización. Polarización que lleva a que los opositores a las políticas públicas de esta administración pues aseguren que todo es mentira, que las cifras son falsas y que hay una situación crítica creciente. Por otra parte, pues hay un segmento de opinantes y de seguidores del gobierno federal pues que aseguran que no hay tal, que sí la situación es difícil, pero no es tan caótica o tan alarmante, tan terriblemente alarmante como lo plantean los adversarios al presidente López Obrador. ¿En dónde está el término medio y dónde nos acercamos a la realidad? Yo recuerdo que hubo momentos en los cuales veíamos países en los cuales había cadáveres en las calles que no eran recogidos por las funerarias, que había momentos sociales muy duros. Sé que hay muchas muertes, sé que hay dificultades, sé que hay problemas, pero ¿hemos llegado a niveles realmente críticos o está relativamente bajo un control? Es difícil hablar de control con una pandemia porque yo diría que en este momento prácticamente muy pocos países podrían presumir de que tienen control de la epidemia. Y esto seguramente lo tendrán por un periodo breve, casi con toda seguridad. Desafortunadamente el fenómeno que estamos enfrentando implica un virus con capacidades de transmisión muy significativas en una población que no tiene defensas contra el virus. Y ese es en esencia el problema, y contender con esto ciertamente es muy difícil. Sí estamos en una crisis porque nos lo impone la propia pandemia. Ahora, ¿qué se puede hacer? Yo siento que se han hecho una serie de medidas correctamente, desde los confinamientos hasta los mensajes a la población. Y en general, cuando se hagan las cuentas en 2 o 3 años de lo que ha ocurrido, en general la mayor parte de los países van a tener situaciones similares. Es muy cierto que la perspectiva es casi de contrapunto en un lado y en el otro, y falta objetividad, y esto es desafortunado
nuevamente para la comunicación de la pandemia, porque tendría que haber un mensaje de todas las partes diciendo esto es lo que importa y esto es lo que tiene que hacer la ciudadanía. Tiene que atender el mensaje de salud, respetar las medidas de salud pública, evitar las congregaciones. Si te sientes mal, tienes que asumir en este momento que lo más probable es que sea COVID, no un catarro común, y por tu propia valoración decidir que sí puedes ir a una reunión, al trabajo, etcétera, a pesar de que tienes molestias. Entonces todo eso se tiene que entender y el mensaje no llega claramente porque de hecho los medios con mucha frecuencia se fijan en una serie de detalles que derivan la atención de la población, y entonces esta voltea y dicen ¿dónde estoy parado? ¿Quién es el que dice la verdad? Yo creo que esto ha sido muy desafortunado, el panorama sí es muy complicado, creo que se han hecho las cosas que se tenían que hacer con lo que se podía hacer. Insisto, el sistema de salud es muy pobre, lograr la reconversión hospitalaria fue un acierto, da cabida todavía al creciente número de pacientes que fluctúan, pero todavía no ha habido nadie que muchas veces tiene que peregrinar de un hospital a otro, efectivamente, pero depende de falta de información y de organización. Ahorita los hospitales del sur de la Ciudad de México están saturados, hay que buscar otros hospitales. Y de alguna manera eso es fácil de decir, pero es extraordinariamente difícil de vivir para las gentes y para los enfermos. Pero el tema es que haciendo la reconversión, lo que no se puede garantizar es la calidad de la atención, porque uno puede aumentar el número de camas y comprar ventiladores y armar algunos equipos adicionales, pero el número total, llevar de 2,000 camas con ventilador a 10,000 camas con ventilador, implica una capacidad en términos de fuerza laboral muy importante, que tiene que ser muy altamente especializada y que no los tenemos. De alguna manera se informan sobre la marcha y entonces tenemos un sistema que es insuficiente, porque ha venido siendo insuficiente de atrás y se han tenido que tomar una serie de decisiones pues para tratar de solucionar el problema más grave, pero difícilmente podremos tener una respuesta óptima como la puede tener Alemania, como la puede tener Canadá, con un sistema de salud que tiene suficiencia para recibir ahorita a los pacientes. Bien, pues Samuel Ponce de León, aprecio mucho el tiempo, la disposición y el conocimiento en tus comentarios y el análisis que haces sobre todo este tema, y pues aprecio mucho, te doy las gracias, a reserva de si quieres agregar cualquier punto, estos micrófonos están a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, solo quisiera comentar que efectivamente estamos entrando ahorita a un momento de la epidemia que viene muy complicado. El invierno y quizás hasta el próximo verano van a ser tiempos duros. No nos perdamos con el anuncio de la vacuna, porque la vacuna no nos va a solucionar lo que va a ocurrir en los siguientes meses de ninguna manera. La única manera de tratar de confrontar con alguna posibilidad de disminuir la transmisión es atender los llamados para mantener la distancia, para mantener la higiene, para evitar las aglomeraciones, utilizar el cubrebocas siempre y todo el tiempo que sea necesario, y realmente estar en casa cuando no sea necesario salir. Eso es muy difícil para un sector de la población, así que cuando viajen en el transporte público o estén en sus trabajos, mantengan siempre el cubrebocas correctamente colocado desde el puente de la nariz hasta el mentón y sin quitárselo y sin tocarse la cara. Básicamente sería el mensaje. Gracias, doctor Samuel Ponce de León. Disculpa que te robe un minutito, pero dijiste algo que me parece que es importante ampliar. Dices, no se confíen en que viene la vacuna. Y hay quienes creen que cuando llegue la vacuna te la vas a poner y se acabó, ya te volviste alguien que pueda tener su vida normalmente y que no pasará nada. ¿Qué hay sobre esto?
Bueno, el tema es por demás interesante porque ciertamente es un extraordinario desarrollo contar ya con las vacunas, a lo mejor en pocas semanas o pocos meses. Todavía tendremos que ver cómo se despliega la vacuna, pero el puro despliegue y distribución de la vacuna va a ser un reto en sí mismo. No Ujú. vamos a tener muchas dosis aplicadas de aquí a la próxima primavera. Ciertamente no vamos a tener en esto una respuesta para lo que viene en el invierno con el incremento en el número de casos. Y ciertamente la vacuna podría ser muy efectiva, pero la mayor parte de los biológicos que están o que vamos a tener disponibles pronto requieren de 2 dosis para ser efectivas. Entonces hay un escenario de una gran tarea por hacer en relación a la vacuna y ciertamente a lo largo de 2021 no va a haber un impacto significativo en la transmisión de la infección. Tenemos que lograr, para contener la transmisión, una inmunización de por lo menos el 60% de los habitantes del país y en general del planeta para poder evitar esto. Entonces, las vacunas nos van a ayudar individualmente, pero a nivel poblacional difícilmente van a tener un impacto rápidamente en los próximos meses. Y el mensaje es importante de tenerlo claro, porque de alguna manera la gente piensa, ya está aquí la vacuna, Ujú. ya no hay problema, Ujú. sigamos con la vida. Ajá. Así es. Bien, pues, doctor Samuel Ponce de León, agradezco mucho, agradezco a nombre de la audiencia todo este análisis y todos estos comentarios que nos has dado. Gracias, doctor. Muchas gracias, Julio, mucho gusto, saludos a tu auditorio.